Hello. En algún lugar de las tierras altas del centro de Virginia, en una cabecera de condado que apenas merecía aparecer con nombre en la mayoría de los mapas de la década de 1840, un topógrafo llamado Elias Corder fue contratado para confirmar las líneas divisorias de una concesión de tierras que había pasado por 4 generaciones de la misma familia. El trabajo era rutinario, o eso se suponía, pero cuando Corder retiró de la pared el mapa enmarcado de la vieja oficina del secretario del condado, el que llevaba colgado allí desde antes de que nadie en el pueblo pudiera recordarlo, encontró algo que lo dejó helado. Detrás de ese mapa, prensado en plano y doblado en un cuadrado casi perfecto, había un segundo mapa, más antiguo, trazado por una mano distinta, que cubría el mismo territorio, pero mostraba caminos que nunca se habían construido, líneas de propiedad que no coincidían con ninguna escritura registrada, y en el centro, una marca que nadie en aquella oficina podía explicar. Una gran parcela de tierra, de casi 400 acres, no llevaba el nombre de ningún propietario, solo un símbolo, un pequeño y cuidadoso dibujo de una llave de hierro. En el plazo de una semana, 3 hombres que habían visto aquel segundo mapa estaban muertos. En el plazo de un mes, el propio mapa había desaparecido de los archivos del condado, y la tierra que mostraba, esas 400 acres sin nombre, quedó, hasta el día de hoy, más allá del límite de lo que la mayoría de la gente de ese condado estaba dispuesta a comentar en voz alta. Antes de continuar con la historia de Elias Corder y el mapa enterrado del condado de Greystone, suscríbete a Sombras del Sur si todavía no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nunca una historia como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué estado nos estás viendo esta noche? La respuesta a lo que ocultaba aquel mapa exigía escarbar en el tipo de registros que los hombres poderosos de la Virginia anterior a la guerra civil tenían muy buenas razones para mantener enterrados. Para entender en qué tropezó Elias Corder, hay que entender cómo era Virginia en la década de 1840. No la Virginia de los libros de texto, con sus plantaciones ondulantes y sus pórticos señoriales, sino la Virginia que existía justo debajo de esa superficie, la que se levantaba sobre arreglos que nunca estuvieron pensados para escribirse, sobre límites trazados en reuniones privadas en vez de en tribunales, sobre acuerdos sellados con apretones de manos entre hombres que confiaban más en el silencio que en la ley. El condado de Greystone, el nombre que se usa aquí para proteger la ubicación concreta, que sigue siendo un asunto delicado entre algunos historiadores locales, se encontraba en el Piedmont Central, lo bastante lejos de Richmond como para funcionar con cierto grado de independencia, y lo bastante cerca como para sentir el alcance de la maquinaria política del Estado cuando les convenía a quienes mandaban. Era tierra tabacalera, ya medio agotada en la década de 1840. La tierra estaba exhausta tras 2 generaciones de monocultivo, y el suelo era delgado, rojizo y propenso a ser arrastrado por las lluvias fuertes. La cabecera del condado tenía un juzgado, 2 tabernas, una tienda general, una iglesia de confesión bautista y una población de quizá 900 ciudadanos blancos registrados en el censo de 1840, junto con una población no registrada y en gran medida invisible de hombres y mujeres esclavizados, cuyo número era casi igual. El secretario del condado en aquel momento era un hombre llamado Harwell Puit. Llevaba 11 años en el cargo y lo había heredado de una manera que nunca llegó a explicarse del todo. El secretario anterior se había retirado de repente y se había trasladado a Kentucky con una prisa notable, dejando atrás muy pocas pertenencias personales y ninguna dirección para correspondencia. Puit era meticuloso, pulcro en su forma de vestir y profundamente reacio a las preguntas para las que no había preparado respuesta. Llevaba su autoridad con ligereza, pero de forma absoluta, como hacen los hombres cuando saben que están protegidos desde arriba por algo más duradero que la simple reputación. El edificio del juzgado era una estructura de ladrillo de 2 plantas que había sido ampliada en 1831. El ala nueva se unía a la antigua por un pasadizo cubierto que siempre parecía quedar ligeramente desalineado con el edificio principal, como si las 2 partes hubieran sido construidas por hombres incapaces de ponerse de acuerdo sobre dónde debían ir las paredes. La sala de archivos ocupaba la mitad trasera de la planta baja,
con ventanas altas que dejaban entrar la luz de la mañana y mantenían la tarde en penumbra, y estanterías de madera que iban del suelo al techo, llenas de libros de contabilidad, registros de escrituras, mapas de parcelas y los restos administrativos de 3/4 de siglo de gobierno del condado. El mapa de la pared, el que acabaría siendo bajado, llevaba colgado en la sala de archivos desde hacía tanto tiempo, como cualquiera podía afirmar con certeza. Mostraba el condado en lo que parecía ser un trabajo topográfico temprano de alrededor de la época de la formación del Estado, con líneas de propiedad limpias y seguras, del modo en que los primeros levantamientos raras veces lo eran en la práctica. Era el tipo de mapa que llamaba la atención de los visitantes, el que los funcionarios del condado señalaban cuando necesitaban mostrar a un vecino dónde empezaba su tierra y dónde terminaba. Tenía un aura de autoridad y parecía la verdad. Elias Corder llegó a la cabecera del condado un martes, a finales de septiembre de 1847. Era un topógrafo de reputación moderada y considerable experiencia, después de haber trabajado durante 2 décadas por toda Virginia y hasta las zonas occidentales del estado. Tenía 41 años. Era un hombre compacto y preciso, que mantenía sus instrumentos en un orden impecable y sus opiniones, en gran medida, para sí mismo. Había sido contratado por una viuda llamada Dorothea Farwell para confirmar los límites de la tierra que la familia de su difunto marido había poseído durante 4 generaciones, una parcela de unas 230 acres que lindaba con las propiedades de 3 terratenientes vecinos, uno de los cuales había empezado recientemente a afirmar que la línea de la cerca oriental estaba 40 rods más al oeste de lo que indicaba la escritura de los Farwell. La disputa en sí era lo bastante corriente. Los conflictos por linderos estaban entre los problemas legales más comunes de la Virginia rural, especialmente en tierras que habían sido subdivididas, vendidas, heredadas y, en ocasiones, perdidas a lo largo de generaciones sin que nadie se molestara en volver a medirlas correctamente. Lo que no era corriente era lo que Corder encontró cuando empezó a comparar los mapas oficiales de parcelas del condado con las mediciones de campo que había tomado durante sus 2 primeros días de trabajo. Las cifras no coincidían, no de una manera menor, no del tipo de diferencia que pudiera atribuirse a un error del instrumento o al desplazamiento de los postes de la cerca con el paso de las décadas. El límite oriental de la propiedad Farwell, según el gran mapa de la pared del juzgado, seguía el cauce de un arroyo que las mediciones de Corder situaban casi 60 rods al este, de donde lo mostraba el mapa. 60 rods no eran un error de oficina, y 60 rods eran una diferencia deliberada. Corder pidió acceso a la sala de archivos para examinar la documentación original del levantamiento, y el secretario Puit se lo concedió con una sonrisa que no acababa de llegarle a los ojos. Fue en la tarde de su segundo día en la sala de archivos, cuando Corder se fijó en el marco. Había estado trabajando en la larga mesa de madera bajo las ventanas, comparando las anotaciones de los libros de escrituras con las medidas de su cuaderno de campo, cuando cambió la luz de la tarde, quizá por una nube que cruzó el sol, o tal vez simplemente por el ángulo de la luz al avanzar el día. Y por un momento, el gran mapa de la pared proyectó una sombra sobre la pared de detrás, que era ligeramente mayor que el propio mapa. Al principio, Corder no le dio importancia. Volvió a sus libros, pero al cabo de un rato, del mismo modo en que una incongruencia se queda clavada en la mente de un hombre cuidadoso, se encontró mirando otra vez el mapa. El marco era grueso, más grueso de lo necesario para colgar simplemente un mapa en una pared, un grosor que sugería o bien un trabajo excesivamente elaborado, o bien la presencia de algo detrás de la superficie visible. Corder no era un hombre dado a conclusiones dramáticas, pero sí era un topógrafo, un hombre entrenado para notar cuando las superficies no se corresponden con las estructuras que hay debajo. Esperó hasta que el ayudante del secretario, un joven llamado Pettis, salió a buscar agua del pozo del patio del juzgado. Entonces se subió a una de las sillas de madera, sujetó el pesado marco por las 2 esquinas superiores
y levantó. El marco no estaba fijado a la pared, simplemente descansaba sobre un par de clavos de hierro, sostenido en su sitio por su propio peso considerable. Bajó despacio y con torpeza, y Corder tuvo que ir dejándolo en el suelo por etapas, apretándolo contra el pecho y deslizándolo pared abajo en lugar de levantarlo de una sola vez, con cuidado. Cuando por fin quedó plano en el suelo, le dio la vuelta. Detrás del mapa del condado, presionado entre el respaldo del mapa y una fina lámina de hule aceitado clavada alrededor de los bordes interiores del marco, había un segundo documento. Había sido doblado 4 veces, marcado con pliegues hechos con gran cuidado y mantenido seco gracias al envoltorio de hule aceitado. Cuando Corder lo abrió sobre la mesa, alisando las esquinas con las palmas de las manos, se encontró mirando un mapa dibujado a mano del cuarto occidental del condado, más antiguo que el de la pared. El papel tenía una textura distinta, un tono más cálido, la tinta un poco desvaída, pero aún legible. La ejecución del dibujo era más cuidadosa que la del mapa oficial. De hecho, las líneas parecían trazadas con más precisión, y las anotaciones estaban escritas con una letra más pequeña y deliberada. Las líneas de propiedad que mostraba eran distintas. No eran drásticamente distintas en la mayor parte del territorio, pero sí de forma significativa en una zona concreta. Una gran parcela irregular en la parte occidental del condado, cerca de donde la tierra empezaba a elevarse hacia las primeras estribaciones de Blue Ridge. Según ese mapa oculto, aquella parcela comprendía aproximadamente 400 acres. Estaba delimitada en 3 lados por cursos de agua con nombre, y en el cuarto, por un camino que el mapa oficial no mostraba. Y a diferencia de cualquier otra parcela del mapa oculto, que llevaba el nombre de un propietario o una anotación que indicaba tierra de la corona o del estado, esta estaba en blanco, salvo por el símbolo en su centro. La llave, dibujada pequeña y precisa, con el detalle cuidadoso de un hombre que pretendía que fuera una marca de significado concreto, no una simple decoración. Corder estuvo sentado ante aquella mesa durante mucho tiempo. Seguía allí, con el mapa oculto extendido ante él, cuando el propio Harwell Puit entró en la sala de archivos, en lugar de mandar a su ayudante, y se detuvo en la puerta mirando el mapa oficial tirado boca abajo en el suelo, luego el mapa oculto sobre la mesa, y después a Corder. El rostro del secretario hizo algo complejo, algo que pasó por la sorpresa y el cálculo, y llegó a una especie de quietud contenida. «Veo que ha sido usted minucioso», dijo Puit. «El marco estaba suelto», dijo Corder. «Noté la profundidad». «Ya veo». Puit entró despacio en la habitación y se quedó de pie al otro lado de la mesa, frente a Corder. Miró el mapa oculto durante un largo momento sin tocarlo. «Estos edificios antiguos guardan toda clase de cosas entre sus paredes. Supongo que ese documento ha estado ahí desde antes de mi tiempo en el cargo». Hizo una pausa. «Quizá desde antes del tiempo de mi predecesor. ¿Sabe qué significa el símbolo?», preguntó Corder. «La marca de la llave». Puit volvió a mirarlo. Algo se movió detrás de sus ojos. «No lo sé», dijo, con el tono de un hombre que ha decidido que la mentira más eficaz es una muy breve. Corder dobló el mapa oculto, lo colocó en el borde de la mesa e hizo una anotación en su cuaderno de campo, no sobre lo que había encontrado, sino sobre la hora, la fecha y las condiciones de luz de la habitación, el tipo de anotación que hace un hombre cuidadoso cuando sospecha que más adelante quizá tendrá que explicar con exactitud dónde estaba y qué observó. Esa tarde dejó el juzgado y volvió a su habitación en la mayor de las 2 tabernas. Se quedó despierto hasta tarde, escribiendo una carta a un colega de Richmond, un hombre llamado Solomon Trask, que había levantado el cuarto occidental del condado unos 20 años antes. Le describió con detalle el mapa oculto y le preguntó qué sabía sobre cualquier trabajo topográfico en esa parte del condado que pudiera haberse realizado fuera del registro oficial. Selló la carta y dispuso que fuera llevada al camino del correo a la mañana siguiente. Seguía dormido cuando alguien entró en su habitación por la noche. No oyó nada. Años después le contaría a su hija, en una carta escrita desde otro condado y otro estado, que se había despertado poco antes del amanecer con la fuerte e inquebrantable sensación de que alguien había estado en su cuarto mientras dormía. Su cuaderno de campo, que había dejado sobre la mesa de escribir junto a la cama, estaba en una posición ligeramente distinta, no drásticamente distinta, solo girado unos pocos grados,
con el lomo llano paralelo al borde de la mesa, como siempre quedaba cuando él lo dejaba allí. La anotación que había hecho en la sala de archivos seguía intacta. La carta que había escrito a Solomon Trask había desaparecido. No había sido tomada con violencia. Simplemente ya no estaba. El lugar donde la había dejado, junto al cuaderno, estaba vacío. El sello que había presionado sobre la cera había dejado una leve marca en la madera de la mesa, donde había reposado. Solomon Trask nunca recibió la carta de Corder. Si fue interceptada antes de llegar al camino del correo o en algún punto del trayecto, o si Trask la recibió y luego fue persuadido, por medios que Trask nunca explicó, para negar haberla recibido, es una cuestión a la que el registro conservado no puede responder. Lo que sí se sabe es que, cuando Corder intentó ponerse en contacto de nuevo con Trask unas semanas después, a través de un colega común, Trask respondió únicamente que no tenía ninguna correspondencia de Corder y que no sabía nada de ningún trabajo topográfico no oficial en el cuarto occidental del condado de Greystone. Trask murió en el invierno de 1848, 4 meses después de la visita de Corder al juzgado. La causa de la muerte fue registrada como una fiebre que había estado circulando por Richmond aquella temporada. Tenía 63 años y había gozado de una salud razonablemente buena. Su esposa contó al colega que había preguntado por él que Trask había recibido en su casa la visita de un hombre 2 semanas antes de caer enfermo, un hombre al que ella no había visto antes ni volvió a ver después, que había llegado solo y había pasado casi 2 horas en el estudio de Trask. Tras esa visita, dijo ella, Trask había estado callado durante varios días. No su silencio habitual, sino otro distinto, el silencio de un hombre que intenta decidir algo. La segunda muerte fue la de un agricultor llamado Obadiah Lacey, que trabajaba tierras en el cuarto occidental del condado, junto al área mostrada en el mapa oculto. Lacey había estado en la sala de archivos por un asunto rutinario, alguna cuestión sobre un derecho de paso por su propiedad, la misma tarde en que Corder encontró el mapa oculto. Lo había visto sobre la mesa, aunque no está claro cuánto llegó a leer. Murió en octubre de 1847, cuando una carreta lo atropelló en la carretera principal del pueblo, en lo que 3 testigos describieron como un accidente. El conductor de la carreta era de fuera del condado. No se quedó para la investigación. El tercer hombre fue Pettis, el ayudante del secretario, a quien habían mandado al pozo mientras Corder examinaba el marco. No se sabe con certeza si Pettis llegó a ver el mapa oculto. No estaba en la habitación cuando Corder lo sacó del marco y había regresado para encontrarse al secretario y al topógrafo en lo que más tarde describió a un primo como una conversación de una quietud muy extraña. Pettis murió a finales de noviembre de 1847 por causas que el médico del condado, el Dr. Nathaniel Good, certificó como compatibles con fiebre pútrida. Good solo lo había examinado una vez, durante menos de 1 hora, y no había sido llamado para atenderlo en ninguna enfermedad anterior. Corder completó el levantamiento de la propiedad Farwell, el motivo original de su visita, y entregó sus conclusiones a Dorothea Farwell y a su abogado. Sus hallazgos confirmaron que el límite oriental estaba donde decía la escritura de los Farwell y no donde había afirmado el terrateniente vecino. No presentó ningún informe oficial sobre el mapa oculto, ni hizo ninguna consulta formal al secretario del condado ni a ninguna otra autoridad oficial. Abandonó el condado de Greystone a comienzos de octubre de 1847 y no regresó, pero no dejó el asunto simplemente caer. En los años siguientes, en cartas a varios colegas de confianza y en una serie de cuadernos privados que su hija acabaría donando a un archivo histórico de otro estado, Corder reunió todo lo que pudo sobre la historia del cuarto occidental, la tierra marcada en el mapa oculto, las 400 acres con la llave de hierro en el centro. Lo que encontró fue una historia de silencio deliberado, de registros que existían en un libro pero no en otro, de transacciones que habían sido registradas y luego aparentemente borradas del registro, de una pieza de tierra que no aparecía en ningún padrón fiscal, ni en ningún censo, ni en ningún libro de escrituras del condado, y que, sin embargo, estaba claramente ocupada, o al menos administrada, según el testimonio de varias personas
que habían trabajado o viajado cerca de ella. La tierra no estaba vacía, nunca lo había estado, y la razón por la que no llevaba nombre en ningún registro oficial no tenía nada que ver con un descuido de oficina. Tenía que ver con para qué servía esa tierra. Para seguir la reconstrucción de Corder, hay que entender algo sobre cómo se llevaban a cabo ciertos tipos de negocios en la Virginia anterior a la Guerra Civil. Había operaciones que se beneficiaban enormemente de las protecciones formales de la ley, los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos, el poder de los tribunales para obligar al cumplimiento, y que, al mismo tiempo, eran de una naturaleza tal que los hombres poderosos preferían no verlas comprometidas en documentos oficiales de una manera concreta o rastreable. La solución, en muchos casos, era construir una arquitectura paralela de registros, documentos que existían, que eran vinculantes entre quienes los poseían, pero que se mantenían fuera de los registros del condado, fuera de los libros de escrituras y fuera de cualquier archivo que pudiera quedar sujeto al escrutinio externo. Virginia tenía una larga tradición de exactamente este tipo de arquitectura legal privada. El período colonial había establecido patrones de pactos entre caballeros y acuerdos informales que coexistían junto al sistema legal formal, no en desafío a él, sino entretejidos dentro de él, usando las estructuras oficiales cuando resultaban útiles y esquivándolas cuando resultaban incómodas. Para el período anterior a la Guerra Civil, esta tradición se había convertido, en ciertos círculos, en una práctica muy refinada. Las familias que llevaban 4 o 5 generaciones en Virginia habían acumulado no solo tierras y riqueza, sino también conocimiento institucional, una comprensión profunda de cómo funcionaba el sistema legal y, más importante aún, de dónde estaban sus costuras, dónde se podía presionar y notar que cedía, dónde el secretario miraría y dónde no, dónde el juez del tribunal de circuito haría preguntas, y donde entendía que no se esperaba que las hiciera. Los hombres que habían construido el arreglo con el que Corder se había topado no eran, bajo ningún criterio externo, delincuentes. Iban a sus iglesias y pagaban sus impuestos sobre las tierras que oficialmente poseían. Servían en la legislatura, en el tribunal del condado y en las juntas parroquiales de sus parroquias episcopales. Ellos eran la ley en muchas de las formas que importaban, y eso significaba que entendían mejor que nadie cómo usar los propios mecanismos de la ley para proteger lo que necesitaban proteger. El símbolo de la llave de hierro, determinó Corder con el tiempo, no era exclusivo del mapa oculto de Greystone County. Encontró referencias a él, referencias indirectas, nunca explícitas, en correspondencia procedente de al menos otros 2 condados del centro de Virginia. En cada caso, la referencia aparecía vinculada a transacciones de tierras de carácter inusual, grandes parcelas, sumas considerables y un patrón constante en el que el registro oficial mostraba la tierra como no reclamada o perteneciente al Estado, mientras que documentos privados, cartas, testimonios personales y libros contables hablaban de actividad productiva en esa misma tierra. Un colega de Lynchburg, que había hecho trabajos de agrimensura por todo el Piedmont Central, le contó a Corder, en una carta escrita en 1849, que una vez le habían pedido realizar un levantamiento privado, que no debía presentarse ante ningún secretario del condado, sobre una parcela en un condado vecino. El hombre que lo contrató le pagó el doble de la tarifa habitual, en efectivo, y le pidió que entregara el plano directamente en una dirección de Richmond, en lugar de llevarlo a cualquier autoridad local. La parcela, según la descripción de ubicación que dio el colega de Corder, coincidía casi exactamente con una sección de tierra que en el mapa oficial del condado aparecía como tierras bajas sin reclamar. El hombre que me contrató, escribió el colega, no era el tipo de hombre al que uno le hace preguntas. Tenía el porte de alguien acostumbrado a que sus instrucciones se siguieran sin discusión. Hice el trabajo, entregué el plano y no volví a saber nada más. Desde entonces, he considerado más prudente no indagar. Hubo un detalle en la carta de ese colega que Corder subrayó 2 veces en su cuaderno y al que volvió en sus escritos durante los años siguientes. El hombre que había encargado aquel levantamiento privado había dejado, en el bolsillo de la funda de hule aceitado que usaba para transportar el plano terminado, una pequeña hoja de papel doblada
que el colega encontró solo después de que aquel hombre se hubiera marchado. En esa hoja, con la misma letra cuidadosa que aparecía en los documentos del encargo, había una lista de iniciales, 7 en total, colocadas en columna, y junto a cada grupo de iniciales, una cifra. El colega no sabía a quién correspondían esas iniciales, no sabía qué significaban esos números, pero había guardado el papel, porque un hombre cuidadoso guarda las cosas que no entiende por si algún día entenderlas resulta útil. Se lo envió a Corder junto con su carta. Corder pasó gran parte de un invierno emparejando aquellas iniciales con nombres en los libros de escrituras de Greystone County y en los registros de la legislatura estatal. 6 de las 7 logró identificarlas con una confianza razonable. Eran los nombres de hombres de 5 condados distintos del centro de Virginia, hombres prominentes, varios de los cuales ocupaban o habían ocupado recientemente cargos públicos. Los números junto a cada grupo de iniciales eran, concluyó finalmente Corder, cifras financieras, no el valor total de una transacción concreta, sino participaciones, porcentajes proporcionales, dentro de un arreglo mayor cuyo valor total estimó, muy aproximadamente, entre $40,000 y $60,000, una suma considerable para la década de 1840, suficiente para sostener durante muchos años una operación continua y bien organizada. Corder pasó 2 años construyendo una imagen a partir de esos fragmentos, y lo que esa imagen mostró, cuando empezó a volverse nítida, no era lo que él había sospechado al principio. En aquellas primeras semanas después de abandonar Greystone County, había supuesto que el mapa oculto representaba un fraude de tierras bastante directo, algún plan mediante el cual familias poderosas se habían apropiado discretamente de tierras del condado para su propio beneficio, manteniéndolas fuera de los registros fiscales. Eso ya habría sido bastante grave, pero la verdad, tal como Corder llegó a entenderla, era a la vez más compleja y mucho más oscura. Las 400 acres no eran principalmente un arreglo financiero, eran un arreglo de administración, y en la Virginia de la década de 1840, el movimiento de personas esclavizadas era uno de los aspectos más cuidadosamente administrados de la economía de plantación. Los hombres y mujeres esclavizados podían ser vendidos, alquilados, transferidos, retenidos como garantía, hipotecados y comerciados de maneras que la ley, al mismo tiempo, permitía y hasta cierto punto limitaba. Pero había aspectos de esa administración que incluso el marco legal más permisivo volvía incómodos, especialmente cuando los hombres involucrados pertenecían a familias prominentes, ocupaban cargos políticos o tenían reputaciones que proteger en los salones de Richmond y Washington. Pensemos en las complicaciones legales concretas que podían surgir cuando una herencia estaba en transición. Cuando moría un patriarca, sus personas esclavizadas pasaban a formar parte de la herencia, quedaban sujetas al proceso sucesorio, podían quedar expuestas ante acreedores y aparecían en inventarios que pasaban a formar parte del registro judicial. Si esa herencia tenía deudas, los acreedores podían solicitar acceso a esa propiedad humana. Si el testamento era impugnado entre herederos, el destino de las personas esclavizadas pasaba a ser objeto de litigio. Si había hipotecas, y siempre había hipotecas, porque la economía de plantación funcionaba a crédito, esas hipotecas tenían reclamaciones legales que, en teoría, podían hacerse valer. En teoría. En la práctica, los hombres que poseían esas hipotecas y los hombres que controlaban esas herencias solían pertenecer a la misma clase social, unidos por la misma red de relaciones familiares, alianzas comerciales y obligaciones sociales. Administraban esas complicaciones de manera informal entre ellos, sin recurrir a los tribunales, siempre que podían evitarlo, pero a veces las complicaciones superaban esa administración informal, y a veces una transacción tenía que ocurrir rápido, tenía que ocurrir sin dejar ningún rastro documental que pudiera descubrirse, y no existía un mecanismo legal limpio para hacerlo. Para eso servían las 400 acres. La tierra marcada con la llave de hierro era, llegó a creer Corder, una especie de espacio intermedio, un lugar de retención, una porción de territorio que oficialmente no existía en ningún registro legal y que, por lo tanto,
no podía convertirse en objeto de ninguna investigación legal, donde ciertas transacciones y ciertas personas podían mantenerse sin aparecer en ningún documento que pudiera ser citado, revisado o introducido después como prueba. Las familias cuyo dinero y cuyas instrucciones habían creado y mantenido ese espacio no eran figuras menores. Sus nombres aparecían en la legislatura estatal, en los tribunales de circuito, en los registros de las iglesias más prominentes de Richmond. Sus propiedades estaban documentadas de forma extensa y pública, todas salvo esta pieza concreta, cuidadosamente arrancada del registro oficial, mantenida mediante un sistema aparte de instrumentos privados que circulaban solo entre ellos. Y el símbolo de la llave, determinó finalmente Corder, era la forma en que marcaban los documentos que pertenecían a ese sistema paralelo. Una llave de hierro, una imagen simple que no significaba nada para quien no supiera ya lo que significaba, y lo significaba todo para quienes sí lo sabían. Las personas esclavizadas, retenidas en esas 400 acres, no tenían existencia legal en el condado donde vivían, trabajaban y eran confinadas. No aparecían en ningún censo, no eran incluidas en ningún inventario sucesorio que fuera a presentarse ante un tribunal del condado. Si enfermaban, ningún médico del condado sería llamado oficialmente para atenderlas. Si morían, ningún registro del condado anotaría su muerte. Existían en un espacio que la ley había vuelto, en la práctica, invisible. No porque la ley no se aplicara sobre ellas, sino porque los hombres que controlaban tanto la tierra como la ley habían organizado las cosas de tal manera que la ley, sencillamente, no tenía ocasión de mirar. Esto no era, se cuidó de señalar Corder en sus cuadernos privados, un arreglo único. Era una versión extrema y particularmente bien organizada de prácticas que existían, de distintas formas, por todo el sur, anterior a la guerra civil. Lo que hacía distinta la situación de Greystone era el grado de coordinación que representaba, el número de familias prominentes involucradas, la sofisticación del sistema paralelo de registros y, sobre todo, lo que ocurrió cuando el arreglo empezó a verse amenazado. En la primavera de 1851, 3 años después de que Corder abandonara Greystone County, un predicador metodista itinerante llamado Josiah Drummond comenzó a recorrer el cuarto occidental del condado. Drummond no era un hombre que anduviera buscando problemas. Tenía poco más de 40 años. Era un predicador de circuito que llevaba 15 años recorriendo el Piedmont de Virginia. Un hombre de fe sincera, aunque no complicada, que entendía su papel como el de llevar la palabra a personas de zonas rurales aisladas, que no tenían acceso regular a servicios religiosos. Había crecido en el oeste de Carolina del Norte, hijo de un dueño de molino que le había dado una educación razonable y una idea firme sobre las obligaciones morales de un hombre cristiano. No era, ni por temperamento ni por teología, un hombre inclinado al enfrentamiento. Se había acomodado, como la mayoría de los ministros en su posición, a los arreglos sociales de las comunidades a las que servía. No predicaba contra la esclavitud desde ningún púlpito que ocupara. Bautizaba a los hijos de las personas esclavizadas cuando se lo pedían. Decía palabras sobre sus muertos cuando se lo permitían. Y no, en el curso ordinario de sus recorridos, hacía preguntas sobre los arreglos de las familias cuyas granjas visitaba. Era, en otras palabras, un hombre formado por completo por las presiones de su mundo, lo que hizo en las semanas posteriores a su visita al cuarto occidental fuera todavía más notable y, visto en retrospectiva, mucho más costoso. Lo que Drummond encontró un martes por la mañana de mayo de 1851 fue algo que pasó el resto de su vida intentando comprender. Había tomado un atajo, o lo que le habían dicho que era un atajo, a través de una extensión de tierra en la parte occidental del condado, mientras viajaba entre 2 comunidades agrícolas que visitaba en su circuito habitual. El sendero lo llevó por una zona boscosa, parcialmente despejada, y al borde del claro se encontró con un grupo de construcciones toscas, no del todo cabañas, algo más pequeño y menos permanente, además de una huerta, un pozo y quizá unas 30 personas en distintas ocupaciones, algunas trabajando en la huerta, algunas llevando agua, algunas sentadas a la sombra de la estructura más grande. Unos pocos niños,
varios hombres y mujeres mayores, y sobre todo, adultos jóvenes. Ninguno mostró sorpresa al verlo. Algunos lo miraron con lo que él describiría más tarde como una especie de cautela agotada, la expresión de gente que ha aprendido que la sorpresa es un lujo que no pueden permitirse. Drummond desmontó, se presentó, dijo que era ministro de la confesión metodista y que estaba viajando entre comunidades de su circuito. Preguntó si habían recibido recientemente algún ministerio religioso, que era la pregunta habitual con la que empezaba un hombre en su posición. Nadie respondió de inmediato. La mujer mayor que finalmente se adelantó lo hizo con el paso deliberado de alguien que había aprendido a ser muy cuidadosa con quién hablaba y qué decía. Tendría unos 60 años, con un rostro que contenía esa combinación concreta de inteligencia y cansancio que nace de toda una vida, teniendo que leer muy rápido y con precisión las intenciones de los desconocidos. Le dijo que hacía tiempo que no recibían ningún ministerio. No dijo cuánto tiempo. Drummond habló con ella durante quizá media hora. Más tarde reconstruyó aquella conversación en su diario, con todo el cuidado que pudo, consciente de que había sido la conversación más importante de su vida, y consciente también de que no había estado preparado para ella en ninguno de los sentidos que importaban. La mujer, que no le dio su nombre, un detalle que Drummond anotó y sobre el que procuró no sacar conclusiones, respondió con mucho cuidado a sus preguntas sobre el bienestar espiritual de su congregación. Le dijo que rezaban entre ellos, que había quienes conocían las Escrituras lo bastante bien como para guiar a los demás, que se las arreglaban del modo en que se las arregla la gente cuando solo puede contar consigo misma. Lo dijo sin amargura y sin énfasis particular, simplemente como una afirmación de hecho. Cuando Drummond le preguntó dónde estaba, algo que pareció confundirla de una manera que él no entendió de inmediato, ella le pidió que aclarara a qué se refería, y eso le hizo darse cuenta de que la pregunta sobre qué condado o qué propiedad era aquella quizá de verdad era una pregunta que ella no podía responder con certeza. Ella le dijo que era Virginia, le dijo que la tierra tenía árboles, agua y un camino en el borde lejano por el que a veces pasaba gente. Le dijo esas cosas como si fueran las coordenadas relevantes del mundo, y en sus circunstancias lo eran. Drummond ofreció la ayuda que pudo, oración, conversación, lo que llevaba en sus alforjas como bienes prácticos, y luego siguió su camino. Durante los días siguientes, debatió consigo mismo sobre lo que había visto y sobre cuáles eran, si es que tenía alguna, sus obligaciones. No era abolicionista, no era un hombre político, era, según sus propias palabras, un hombre que intentaba vivir dentro de los arreglos de su sociedad mientras servía a su Dios, del mejor modo que sabía. Pero lo que había visto no dejaba de inquietarlo, no la existencia de personas esclavizadas trabajando la tierra. Eso no era, para su enorme vergüenza, algo que le pareciera excepcional. Lo que lo inquietaba era la ausencia. No había capataz, ni propietario claro, ni conexión con ninguna herencia o familia identificable. Aquellas personas existían en una especie de vacío administrativo, sin nadie oficialmente responsable de ellas, lo cual significaba, entre otras cosas, que nadie era oficialmente responsable de lo que les ocurriera. Escribió una carta a la Conferencia Metodista de Richmond, describió lo que había visto sin especular sobre sus implicaciones legales y preguntó si la conferencia tenía alguna información sobre trabajos de caridad o misión que se estuvieran realizando en esa parte del condado. 2 semanas más tarde, recibió una respuesta cortés, informándole de que no se estaba llevando a cabo ningún trabajo de ese tipo y expresando confianza en que las personas que describía, sin duda, estaban debidamente situadas en una propiedad legal y recibiendo la atención adecuada. Escribió una segunda carta. Esta vez iba dirigida a un miembro de la legislatura estatal cuyo nombre conocía, un hombre con reputación de mostrar al menos una preocupación nominal por el bienestar de las personas esclavizadas, en el sentido más formal de asegurarse de que no estuvieran sometidas a condiciones que pudieran provocar desorden social. Esa carta le fue devuelta sin abrir, con una nota en el sobre indicando que el caballero
Estaba de viaje y no recibía correspondencia. Escribió una tercera carta a un periódico de Richmond. Esa carta no fue publicada. En junio de 1851, el superior de circuito de Drummond, un hombre llamado Augustus Fell, lo convocó a una reunión en Charlottesville y le informó, con evidente incomodidad, que su destino de circuito iba a ser cambiado con efecto inmediato. Sería trasladado a un circuito en el extremo suroeste del estado, cerca de la frontera con Kentucky. La reasignación había sido solicitada, le dijo Fell, por varios miembros prominentes de la Conferencia Metodista que tenían preocupaciones sobre la conducta de Drummond en su circuito actual. No fue más específico que eso. Drummond se fue. Era un hombre que creía en la autoridad institucional, que había pasado la vida entera trabajando dentro de estructuras que él no había construido y que no podía, por sí solo, desmantelar. Pero antes de marcharse, hizo una última visita al cuarto occidental de Greystone County. El claro estaba vacío. Las construcciones toscas seguían en pie, pero habían sido vaciadas de todo lo que hubiera habido en ellas. La huerta había sido removida y el pozo cubierto con tablas. Lo que hubiera estado allí había desaparecido. Más tarde escribió en su diario personal un documento que sobrevivió en manos de su familia y que acabaría siendo donado a un archivo metodista, que la rapidez con la que el claro había sido vaciado lo perturbó más que cualquier otra cosa que hubiera visto. Requirió conocimiento previo, escribió. Alguien supo que yo había escrito esas cartas antes de que cualquiera de ellas pudiera haber sido respondida. La única explicación que se me ocurre es que alguien que recibió una de mis comunicaciones informó a las partes relevantes de lo que yo había escrito, y esas partes actuaron con una eficacia que sugiere que llevaban mucho tiempo anticipando la necesidad de hacer exactamente esto. Hizo una pausa en su diario y luego escribió: «No tengo poder en este asunto. No sé si algún poder a mi alcance sería suficiente para la tarea. Escribo esto para que el hecho de lo que presencié sobreviva, si es que llega el día en que sobrevivir sea suficiente». Esta es la parte de la historia en la que la mayoría de la gente esperaría que empezara una investigación. Un hombre de la Iglesia había escrito cartas, había documentado lo que vio, había dado a conocer sus preocupaciones por canales oficiales, pero en Virginia, en 1851, la pregunta nunca fue si alguien investigaría. La pregunta era quién tenía el poder de asegurarse de que nunca se llevara a cabo ninguna investigación, y si ese poder era suficiente. Si esta historia te está calando hondo, si estás empezando a entender por qué ciertos tipos de registros desaparecen y por qué ciertos hombres murieron tan silenciosamente, dale al botón de me gusta. Déjanos un comentario con tus teorías y sigamos juntos, porque el mapa seguía ahí fuera y alguien todavía sabía dónde encontrarlo. El hombre que conectó todo, el mapa oculto, el símbolo de la llave de hierro, el sistema paralelo de registros y el claro del cuarto occidental, no fue Elias Corder, aunque Corder fue quien estuvo más cerca. Era un hombre más joven, un pasante de abogado llamado Festus Albright, que había crecido en Greystone County, se marchó a Richmond a los 18 años y regresó en 1854, a los 28, para resolver la herencia de su madre fallecida. La madre de Albright había sido la viuda de un hombre que trabajó en la oficina de archivos del condado de manera no oficial antes de la época de Puit, una especie de secretario adjunto que se encargaba del exceso de trabajo en los períodos más ocupados. Ella había guardado, en una caja de madera en su dormitorio, un conjunto de papeles de su difunto marido. No eran documentos oficiales, sino los pequeños restos de una vida de trabajo, notas, borradores, correspondencia, las cosas que un hombre acumula cuando su labor consiste en manejar los papeles de otros, día tras día. Entre esos papeles, Albright encontró una carta. Estaba dirigida a su padre y fechada en 1834, 13 años antes de la visita de Corder. Era de un hombre llamado Renwick Holloway y explicaba, con un lenguaje cuidadoso pero no lo bastante cifrado, qué significaba el símbolo de la llave de hierro y por qué el mapa detrás del marco había sido colocado allí. Holloway era, determinó Albright, después de una semana cruzando los libros de escrituras del condado, un agente de tierras que había trabajado para un consorcio de familias en las décadas de 1820 y 1830. Había sido, en esencia,
el arquitecto del sistema paralelo, el hombre que diseñó el arreglo mediante el cual las 400 acres y varias parcelas parecidas en condados vecinos quedaban fuera del registro oficial mientras seguían funcionando plenamente como propiedades administradas. La carta al padre de Albright era, explicaba Holloway en ella, una especie de póliza de seguro. La escribía porque había empezado a desconfiar de los hombres para los que trabajaba. Más concretamente, había llegado a temer que, si el arreglo alguna vez quedaba bajo escrutinio, si alguna investigación oficial llegaba al punto en que alguien tuviera que responder por ello, las familias lo sacrificarían a él, sin vacilar. Él no era un hombre de su posición, no tenía protección política. Sería él quien acabaría explicando documentos que llevaban las instrucciones de otros hombres, pero su propia firma. Había escondido el mapa, escribió, y había enviado copias de varios documentos clave: el plano topográfico original, los instrumentos privados de propiedad, los registros financieros del arreglo, a un pequeño número de intermediarios de confianza, entre ellos el padre de Albright. No lo había hecho con intención de exponer nada de inmediato, sino como disuasión. Las familias sabían que él había puesto esos documentos en otras manos, mientras entendieran que destruirlo a él no destruiría la prueba. Tenían motivos para dejarlo en paz. Funcionó por un tiempo. Holloway había muerto en 1839, de lo que los registros del condado llamaron inflamación de los pulmones. Tenía 51 años. Su carta al padre de Albright había sido escrita en el invierno de 1834, 5 años antes de su muerte. Y si esa muerte fue natural, o si fue facilitada por las familias para las que había trabajado, es una pregunta que el registro no puede resolver. Lo que contenía la carta, lo que Albright tenía ahora entre las manos, sentado en el dormitorio de su madre muerta, en la casa donde había crecido, no era una descripción general del plan. Era algo específico. Daba nombres, enumeraba las familias implicadas, sus respectivas participaciones financieras en el arreglo, las cantidades pagadas, los años en que se habían hecho esos pagos. Describía el sistema de instrumentos privados, las escrituras que nunca se registraron, los levantamientos topográficos que nunca se archivaron, y explicaba cómo circulaban entre las familias, cada una con copias de los documentos que le correspondían, pero ninguna con todos, de modo que ningún solo hombre poseía pruebas suficientes para implicar a los demás, y describía para qué servían las 400 acres. Eran un punto de paso, un espacio administrado donde personas esclavizadas que habían sido transferidas entre propiedades, en circunstancias que las familias preferían no documentar, podían ser retenidas, a veces durante semanas, a veces durante meses, hasta que pudiera completarse la siguiente etapa de la transacción que se estuviera llevando a cabo. Hombres y mujeres que estaban siendo vendidos de maneras que violaban los términos de contratos anteriores. Personas cuya presencia en una propiedad identificada crearía complicaciones legales porque habían sido incluidas como garantía de una deuda, o porque su venta requeriría un registro público que podría atraer atención, o porque su situación legal estaba enredada por disposiciones de un Viejo Testamento que no se habían cumplido por completo. Las 400 acres permitían que esas transacciones ocurrieran en un espacio que legalmente no existía. La gente podía pasar por allí sin aparecer en ningún registro. Las transacciones podían completarse sin activar ninguno de los mecanismos legales que el sistema oficial habría exigido. No era, en la terminología de sus arquitectos, un lugar donde ocurriera algo. Era un lugar donde las cosas ocurrían entre un hecho y otro. Albright permaneció mucho tiempo con la carta de Holloway delante de él. Era un pasante de abogado. Entendía el valor de un documento y también entendía, con la claridad particular de un hombre que había crecido en ese condado y había vuelto a él ya de adulto, de qué eran capaces los hombres nombrados en esa carta y cuál era la distancia entre su posición y la de ellos. No fue al juzgado del condado, ni fue al tribunal de circuito del condado vecino. No escribió al periódico de Richmond, suponiendo, probablemente, que ya había oído lo que había pasado con la carta de Drummond 3 años antes. Copió la carta 3 veces de su puño y letra y envió las copias a 3 personas distintas, en 3 ciudades distintas, con instrucciones de que no debían abrirse ni usarse, a menos que el propio Albright dejara de ponerse en contacto con ellas
en un plazo de 60 días. Luego fue a ver a Harwell Pruitt. La reunión entre Albright y Pruitt nunca fue documentada de forma directa, pero su resultado puede reconstruirse por indicios circunstanciales. En el plazo de 2 semanas, desde el regreso de Albright al condado, el conflicto de límites que lo había llevado allí, la herencia de su madre, quedó resuelto por completo a su favor, sin litigio, mediante un acuerdo discreto entre las partes afectadas. Y, en el plazo de un mes, Albright había dejado el condado y regresado a Richmond, donde aceptó un puesto en un bufete cuya principal característica era no tener vínculos con Greystone County ni con sus familias prominentes. Nunca escribió públicamente sobre lo que había encontrado. Nunca presentó ninguna acción legal. Nunca envió las copias de la carta de Holloway a nadie más allá de los 3 destinatarios que las guardaban como seguro, pero conservó su propia copia. Y cuando murió, en 1891, a los 65 años, sus papeles, incluida la carta de Holloway y las copias manuscritas de Albright, junto con un breve relato personal de su reunión con Pruitt, pasaron a su hija, una mujer de notable inteligencia y de muy poca paciencia para los arreglos de los hombres poderosos. Ella llevó los papeles a una periodista en 1893. La periodista publicó una historia, no en Richmond, donde las familias aún tenían alcance, sino en un periódico de Filadelfia, en un momento en que el poder político de esas familias ya estaba bastante debilitado y varios de sus miembros principales ya habían muerto. La historia apareció en 3 entregas, nombró a las familias implicadas y reprodujo partes sustanciales de la carta de Holloway. La reacción en Virginia fue la que cabía esperar: negación, unas cuantas cartas airadas a otros periódicos y un silencio que poco a poco se espesó hasta convertirse en ese tipo de olvido histórico, asentado que las instituciones poderosas saben mantener muy bien. Nadie fue procesado. No se tomó ninguna medida legal. Las familias cuyos nombres aparecían en la carta de Holloway o sus descendientes vivos no hicieron declaraciones públicas. Y el propio mapa, el mapa oculto que Elias Corder había sacado de detrás del marco en 1847, nunca fue recuperado. Cuando la sala de archivos del condado fue reorganizada y sus fondos trasladados a una instalación más nueva en la década de 1880, el gran mapa de la pared del juzgado fue catalogado y movido. El marco fue desechado. Si el mapa oculto ya había sido retirado por Pruitt, por alguien que actuaba siguiendo instrucciones de las familias, o por alguna otra parte en los 40 años transcurridos entre la visita de Corder y la reorganización, no hay registro que lo indique. Simplemente ya no estaba allí. Justo cuando pensábamos que lo peor de todo esto estaba contenido en un solo condado, en un solo conjunto de documentos, cuanto más te adentras en esta historia, más claro queda que lo ocurrido en Greystone no fue una anomalía, fue un sistema, y los sistemas no dejan finales limpios. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Dale a me gusta para apoyar nuestro trabajo, y suscríbete a Sombras del Sur para no perderte nunca una historia como esta. Averigüemos juntos qué ocurrió con la Tierra y con las personas que nunca debieron quedar registradas. Las 400 acres del cuarto occidental de Greystone County acabaron siendo absorbidas por propiedades vecinas en los años posteriores a la Guerra Civil. Los mecanismos legales por los que eso ocurrió son, de manera muy característica, algo oscuros. Una combinación de reclamaciones por posesión prolongada, concesiones estatales de tierras durante el período de la reconstrucción y ese tipo de transacción silenciosa que se produce cuando nadie con derecho a impugnarla está en posición de saber que debería hacerlo. Las estructuras toscas que Drummond había encontrado en 1851 llevaban mucho tiempo derrumbadas o desmontadas. El pozo fue rellenado, la huerta volvió a convertirse en maleza y después en bosque joven. Para la década de 1880, un hombre que caminara por esa tierra habría encontrado muy poco que sugiriera que alguna vez había sido algo distinto de un bosque del Piedmont crecido sin control, con robles y nogales jóvenes, recuperando terreno allí donde la luz era favorable, y con el suelo todavía delgado, rojizo
y agotado. Elias Corder murió en 1879, en otro estado, sin haber regresado jamás a Greystone County y sin haber hecho públicos nunca sus hallazgos sobre el mapa oculto. Sus cuadernos privados, los que su hija acabaría donando a un archivo histórico, contienen el relato sobreviviente más completo de lo que vio y de lo que logró reconstruir. Son documentos cuidadosos y precisos. Están escritos con la misma letra metódica que usaba en sus cuadernos de campo topográficos. En ningún momento especulan más allá de lo que permiten las pruebas disponibles. En un punto, cerca del final del último cuaderno, Corder escribió un solo párrafo que destaca del resto del texto. En ocasiones me han preguntado qué creo que les ocurrió a esas personas, las que estaban en esa tierra, las que no existían en ningún registro. No lo sé, no tengo manera de saberlo. Ese es precisamente el sentido del arreglo, y esa es la parte más cruel. No solo que fueran mantenidas en esa condición, sino que el arreglo fue diseñado expresamente para asegurar que nadie tuviera jamás motivo para buscarlas. No se puede investigar una desaparición que nunca ha sido reconocida oficialmente como desaparición. No se puede dar cuenta de vidas que nunca fueron contadas en primer lugar. No volvió a escribir nada más sobre ese asunto después de ese párrafo. La periodista que publicó la historia de 1893 en Filadelfia, una mujer llamada Harriet Copeland Marsh, una de las relativamente pocas periodistas que trabajaban en un gran periódico estadounidense en aquella época, siguió investigando durante 2 años más después de la publicación inicial, intentando localizar cualquier testimonio superviviente de personas que hubieran sido retenidas en las 400 acres o que hubieran pasado por allí. Encontró muy poco, unos pocos fragmentos de historia oral transmitidos dentro de familias del condado, que se referían de manera indirecta a la tierra del Cuarto Occidental como un lugar al que la gente no se acercaba y del que no hablaba. Un anciano en una localidad del condado que le dijo que su abuelo solía decir que lo peor de ciertos secretos no era que estuvieran ocultos, sino que ocultarlos requería la cooperación de muchísimas personas. Y esa cooperación, una vez dada, era muy difícil de retirar. Los artículos posteriores de Copeland Marsh nunca fueron publicados. Dejó el periódico en 1895 por razones que sus colegas de entonces describieron como personales, pero que ella misma, en una carta a una amiga, atribuyó al hecho de que su editor había recibido varias visitas de hombres a los que describió solo como conectados, de maneras que no logré rastrear por completo, con los intereses de Virginia sobre los que había estado escribiendo. Conservó sus notas de investigación. Pasaron, junto con sus otros papeles, por 2 generaciones de su familia antes de ser donadas a un archivo universitario en la década de 1960. Siguen allí, disponibles para los investigadores, en una colección que recibe quizá una docena de visitantes al año. El mapa oculto nunca fue encontrado. En el condado que una vez fue llamado Greystone, un condado que todavía existe, que todavía tiene un juzgado, que todavía tiene una sala de archivos, donde los libros de escrituras llenan los estantes, no existe ningún reconocimiento oficial de toda esta historia. No hay placa, no hay marcador histórico, no hay nota alguna en las historias publicadas del condado. La tierra del Cuarto Occidental ha cambiado de manos varias veces desde el período de la reconstrucción. Actualmente está dividida entre varios propietarios privados, ninguno de los cuales, por lo que ha podido determinarse, sabe para qué se usó esa tierra hace 150 años, y las familias cuyos nombres aparecen en la carta de Holloway son conocidas. Algunos de sus descendientes todavía viven en la región. Si alguno de ellos sabe lo que construyeron sus antepasados y para qué fue usado, no es una pregunta a la que la historia haya encontrado forma de responder. Lo que la historia sí ha encontrado, lo que los fragmentos acumulados de los cuadernos de Corder, la carta de Holloway, el diario de Drummond y la investigación de Copeland Marsh nos permiten ver es la forma del arreglo, el esfuerzo extraordinario que se necesitó para borrar una porción de tierra y a las personas que estaban en ella de todo registro oficial, la red de hombres poderosos necesaria para mantener esa eliminación durante décadas, la serie de muertes,
reasignaciones y cartas silenciadas que acompañó cada momento en que el arreglo estuvo a punto de salir a la superficie. Y en el centro de todo, siempre, ese símbolo en el mapa oculto, la llave de hierro, que significa que esta puerta solo se abre desde dentro, por quienes ya tienen la llave, que significa que lo que hay aquí dentro no necesita ser conocido por nadie de fuera, que significa que esta tierra y todo lo que hay en ella pertenece a un sistema distinto de contabilidad, uno que corre en paralelo al registro oficial, sin tocarlo nunca, sin hacerse visible nunca, para quien no sepa ya dónde mirar. Elias Corder miró, sacó el mapa del marco y encontró detrás el otro mapa. Vio lo que mostraba y entendió lo suficiente de su significado como para pasar las 3 décadas siguientes documentándolo en silencio, pero no lo bastante como para saber qué hacer con lo que había encontrado. Ese es el problema con ciertos tipos de historias ocultas. Quienes las descubren rara vez están en posición de exponerlas por completo, y quienes las crearon contaban con eso, y lo hicieron así, con mucho cuidado, desde el principio. El mapa que Corder encontró en 1847 mostraba una porción de tierra que oficialmente no existía. Mostraba caminos que nunca se construyeron, líneas de propiedad que no aparecían en ningún libro de escrituras y una parcela de 400 acres que no llevaba nombre alguno, solo la imagen de una llave. En algún lugar de las colinas del centro de Virginia, esa tierra todavía existe. Los árboles ahora son distintos, las estructuras han desaparecido, el pozo está rellenado, pero la tierra sigue allí, todavía delimitada por los mismos cursos de agua que identificó el levantamiento de Holloway, todavía elevándose hacia la misma cresta lejana de Blue Ridge, que las personas que vivieron allí podían ver desde los bordes del claro. No dejaron ningún registro. Ese era todo el propósito. Pero sabemos, de esa manera fragmentaria, incompleta y siempre insuficiente en que la historia llega a saber cualquier cosa, que estuvieron allí. Este misterio nos muestra algo que va mucho más allá de un condado de Virginia, o de un mapa oculto, o de un topógrafo que casualmente notó que un marco era más grueso de lo necesario. Nos muestra con qué intención y con qué habilidad pueden enterrarse ciertas verdades. No por accidente, no por el simple paso del tiempo, sino por personas que entendían exactamente lo que estaban haciendo y tenían todos los recursos necesarios para hacerlo bien. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O que todavía hay más enterrado bajo esas colinas de Virginia que nadie ha logrado sacar a la luz? Déjanos tu comentario aquí abajo. Leemos todos y cada uno. Si quieres más historias como esta, historias que se adentran en los lugares ocultos de la historia de Estados Unidos y en las cosas que nunca debieron ser encontradas, suscríbete a Sombras del Sur, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ame los rincones oscuros de la historia tanto como tú. Nos vemos en el próximo. Gracias por mirar.